Estadística descriptiva unidimensional. Medidas de posición. Mediana. En este tema vamos a estudiar cómo se calcula la mediana de una variable. Comencemos analizando el caso de datos aislados. Consideremos la cantidad de huevos que pone una mosca en una puesta. Se han observado 12 moscas y se ha contabilizado el número de huevos que ha puesto en una tanda cada una de ellas. Los datos son los que aquí se indican. De forma muy sencilla, nos planteamos cuál es el número de huevos que cumplen, que la mitad de las moscas ponen menos de estos huevos y la otra mitad más. Es decir, ¿cuál es la mediana? Para ello, en primer lugar, ordenamos los datos de forma creciente. Como el número de datos es par, 12, los dos datos centrales dejan por debajo y por encima 5 moscas. Se dice en este caso que la mediana es cualquier valor de los dos centrales, el 76 o el 83. En muchos textos se considera que la mediana es igual a la media aritmética de los dos datos centrales, aunque la variable tenga naturaleza discreta como es este caso, de forma que la mediana es igual a 79,5. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener 12 moscas hubiera un número impar, por ejemplo 13? Se ordenan los datos de forma creciente. Claramente, el valor 76 huevos deja por debajo y por encima a 6 moscas. La mediana es igual a 76 huevos. ¿Cómo se actúa cuando se tienen datos tabulados? Veamos este caso analizando los huevos que ponen en una tanda 20 tortugas mediterráneas. Los datos observados se han tabulado. Como se ha dicho anteriormente, la mediana es el número de huevos que cumplen que la mitad de las tortugas ponen menos de estos huevos y la otra mitad más. La mediana, por lo tanto, tiene una frecuencia relativa acumulada igual a 0,5. El 50% de las tortugas ponen menos huevos que la mediana. Por ello, se construye la columna con las frecuencias relativas acumuladas. Observando los valores de esta columna, nos quedamos con el número de huevos que por primera vez tienen una frecuencia relativa acumulada superior a 0,5. A dicho valor, 0,7, le corresponde una cantidad de huevos igual a 6, que es la mediana. ¿Qué ocurriría si coincide esta frecuencia relativa acumulada con 0,5? En este caso, la mediana puede considerarse que es igual al valor correspondiente de la variable, el valor siguiente o su media aritmética. En muchas ocasiones los datos los podemos encontrar agrupados en intervalos. ¿Cómo calcular la mediana? Se tienen los salarios de 3.000 trabajadores y se desea conocer cuál es el salario mediano, de forma que la mitad de los trabajadores ganen menos de este salario y por lo tanto la otra mitad más. Se considera la columna con las frecuencias relativas acumuladas y tomamos la primera frecuencia que supera el valor 0,5. En nuestro caso, este valor es igual a 0,503 y corresponde al intervalo 1700-1800. En este intervalo se encuentra la mediana y se denomina intervalo mediano. Ahora, ¿qué valor de este intervalo se toma como mediana? De nuevo, este valor se puede estimar considerando que hay uniformidad en el comportamiento de la distribución en dicho intervalo. Podríamos aplicar la fórmula de interpolación lineal, que es conocida, donde L sub i menos 1 es el extremo inferior del intervalo mediano, f sub i menos 1 la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al mediano, f sub i la frecuencia relativa del intervalo mediano y a sub i la amplitud del intervalo mediano. La mediana, por lo tanto, es igual a 1.796,97 euros al mes. ¿De dónde sale esta fórmula? Puede ser interesante como ejercicio conocer de dónde viene esta fórmula para no tener que memorizarla y hallar la mediana. En vídeos anteriores se ha visto cómo representar el polígono de frecuencias acumuladas. Centrémonos en el intervalo mediano y su anterior. La mediana está comprendida entre 1.700 y 1.800. Es el valor con frecuencia relativa acumulada igual a 0,5. En esta representación se observa
que el triángulo rectángulo señalado en negro y el señalado en rojo son semejantes. De esta forma, la base del triángulo menor es a la base del mayor, como la altura del menor es a la altura del mayor. Sustituyendo estos valores en la expresión, se obtiene que la mediana es igual a 1796,97.